Bueno, ahí estamos, en recording. Bueno, bien. La idea de esta clase, como un poco adelantamos, es un apoyo al ejercicio que estamos realizando. Hay ciertos temas que creo que nos van a venir bien, ¿no? Para este ejercicio. Es la idea, por lo menos que es bastante, por lo menos. Orden y composición es el tema que vamos a estar tratando hoy. Básicamente, seguramente la primera referencia hacia el orden y hacia la composición la podemos tener en la naturaleza, ¿no? Que tiene su lógica, su orden, su sistema, desde mucho antes que lo intentáramos comprender los seres humanos, ¿no? Entrando gente continuamente con el micrófono. Esta es una flor que algunos de ustedes conocerán, no es una variante de una flor que está bastante en Bahía Blanca, que es el burucuyá o pasionaria. Casi en forma interesante, haciendo algún paralelo con una obra de arquitectura, podemos llegar a analizarla desde muchos lugares, desde lo perceptual, desde la imagen, desde lo visual, no tanto desde lo espacial, seguramente, salvo que le cambiemos la escala a esta flor, pero es indudable que podemos tratar de determinar o de comprender qué reglas rigen en este caso la composición de esta forma que tiene la flor, ¿no? Biotaxis se llama eso en el mundo de la biología o de la botánica, ¿no? Entonces entenderemos que esta flor tiene una organización centralizada o concéntrica, que tendrá determinado número de pétalos, que probablemente sea par o impar, no sé, pero evidentemente hay una organización centralizada en este caso, y más allá de la variedad de las distintas formas, tiene una organización respecto a las otras piezas que componen esta flor, ¿no? O la organización radial de esta tela de araña, ¿no? El libro El Capital, Karl Marx, en un momento se refiere a la arquitectura y se refiere a la naturaleza y dice que el modo en que está construida una telaraña o un panal de abejas, su perfección en la construcción avergonzaría a más de un arquitecto, ¿no? Pero más adelante dice que lo que diferencia al peor de los arquitectos de la mejor de las abejas es que el peor de los arquitectos tiene voluntad, tiene intención antes de generar su proyecto, su diseño, y se puede imaginar lo que va a realizar antes de llevarlo adelante, ¿no? Y de la misma manera traza sus objetivos con cierta claridad para luego construir algo que en el mundo animal parece suceder en forma seguramente más o menos instintiva, ¿no? Las teorías más reconocidas de la arquitectura occidental tiene que ver con este monje francés que era Marc-Antoine Laguerre. Sostenía que la forma de la arquitectura clásica, típicamente representada por estos templos griegos, ¿no? de la historia antigua o de la Grecia antigua, la Grecia clásica, provenían de lo que él llamaba la cabaña primitiva, que tiene que ver con esta imagen derivada del uso de troncos de árbol para generar un refugio, una cabaña, y de esta manera en el siglo XVIII Marc-Antoine Laguerre define esto como punto de partida del desarrollo de los estilos de la arquitectura, una arquitectura clásica que a través de sus órdenes ha prácticamente estado presente en mayor o menor medida durante los últimos 2500 años, ¿no? Y que tiene que ver con estos órdenes que están en el primer nivel de historia, ¿no?
Andrés, está silenciado. Gracias. Seguí silenciado. Se te volvió a silenciar. Andrés, silenciado de vuelta. Hola, probando. Ahora sí, esta diapo no se escuchó nada. De esta iglesia. Justo era la parte más interesante de la charla. Está esperando para que llegue esta fachada y igual no voy a empezar de vuelta, arranco desde acá. No, quería silenciar a alguien, creo, y terminé silenciándome. Leone Battista Alberti, que en algún momento definía a la belleza o la equiparaba al concepto de armonía, ¿no? Donde armonía tiene que ver con la idea de que todos los elementos forman un conjunto y es imposible adherir algún elemento más o quitar algún elemento porque esa armonía se vería perdida, ¿no? Distorsionada. ¿No? Santa María Novella, una de las grandes fachadas renacentistas, y esta idea de que la multitud de elementos persiguen un fin mayor, que es la armonía total de esta fachada tan bonita por otra parte. Y detrás de la misma, acá aparecen ciertos ejes, ciertos trazos, que no están construidos, y son los que aquí aparecen en rojo o en naranja, que tienen que ver ni más ni menos con líneas compositivas, ¿no? Que van a organizar cada elemento como perteneciente a un orden superior, ¿no? Estos dos grandes cuadrados, ¿no? Que a su vez están divididos en 4 y generan diagonales mayores, diagonales menores, y cada elemento va a estar inscrito dentro de dentro de estas líneas compositivas, ¿no? Para un arquitecto renacentista era evidentemente muy importante esta idea de pertenencia a un orden mayor, ¿no? Y seguían evidentemente a rajatablas lo que tenga que ver con la composición, ¿no? Andrea Palladio, ¿no? La Villa Rotonda en Italia, naturalmente, siguiendo muchos de los conceptos de arquitectura renacentista, ¿no? Es totalmente simétrica en las dos direcciones, tiene esta misma fachada en las 4 caras de esta villa, y seguramente como elemento distintivo dentro de los templos, que ya tenían 2000 años, ¿no? Los templos de Grecia. Evidentemente acá vemos que hay un tratado, o vamos a ver en alguna imagen posterior, de los espacios interiores, o sea, dicho de otra manera, aparece la concepción del espacio, que en los templos griegos casi que podríamos interpretar más como construcción, donde no hay un deseo de moldear o de manipular el vacío, sino fundamentalmente de construcción, de lleno, y fundamentalmente de percepción exterior, ¿no? de la pieza de arquitectura. La planta de la Villa Rotonda, como un poco decía, esta doble simetría a rajatabla. Cuando aparecen columnas, aparecerán 6 columnas para tener un espacio central, ¿no? Esta es una característica de todas las obras renacentistas o arquitectura clásica. Si hubiera 5 columnas, nos dejaría en el centro una columna y no funcionaría en términos de centralidad. Y como decíamos en el caso anterior de Santa María Novella, la aparición o la interpretación a partir de estos ejes, ¿no? Que en realidad son parte o han sido para Andrea Palladio parte de su sistema de composición a partir de este círculo y estos cuadrados que a su vez aparecen en cuadrados menores en forma concéntrica y girados a 45 y que generan o son muy rígidos en este caso respecto a la dimensión de los espacios interiores, etcétera, con concluyendo en este espacio, ¿no? Este circular interior que evidentemente es el protagonista de la composición por la propia característica de la misma, ¿no?
el movimiento o el estilo, mejor dicho, barroco, que habla evidentemente de una cierta fusión de los distintos elementos de la arquitectura, elementos que han venido evolucionando desde hace 2000 años, desde la antigua Grecia, pero que acá son trabajados de otra manera. Evidentemente hay una, digamos, en la arquitectura renacentista nunca hubiéramos visto estos arquitraves que tienen formas elípticas o circulares. En este caso, la aparición alternada de formas o de vacíos cóncavos, en este caso de vacíos convexos, y de estas pilastras que ya no son columnas sueltas, sino que empiezan a estar adheridas a los propios muros, en este caso de Santiago a la Sapienza, ¿no? Digamos, un sentido como ascensional, o sea, de altura, como muy enfatizado y exagerado a través de cada elemento geométrico, ¿no? Que hace que esto parezca más alto de lo que realmente es, ¿no? De lo que podría llegar a ser. Nuevamente el sistema compositivo, que es a partir de los mismos elementos de la geometría euclidiana, ¿no? Que son círculos, triángulos, cuadrados, en este caso trabajados de otra manera y con otra intención, ¿no? Que es esta idea de mayor fusión de elementos y de no tanta definición de los mismos, ¿no? Esto sucede también en esta otra iglesia, pequeña iglesia en Roma, que es San Carlo alle Quattro Fontane o San Carleto, que un poco evidencian, así como en el renacentismo generalmente podemos definir a cuadrados, triángulos, rectángulos como formas predominantes. Seguramente, si tuviéramos que elegir una figura del movimiento o del estilo barroco, sería la elipse, ¿no? Que empieza a ser una forma más ambigua, en cierto sentido, ¿no? Ya no tiene un centro, sino que tiene dos, y no es tan definidas como las formas clásicas, por llamarlas de alguna manera, y vemos que, digamos, el propio sistema de composición empieza a hablar de la combinación de estos círculos que se juxtaponen entre sí, ¿no? Fíjense, esta fachada, digamos, con esta doble curvatura, la aparición de elementos como extraños a la arquitectura clásica, como este gran medallón que aparece por aquí. Y ya, digamos, este ejemplo nos sirve como para ir viendo que la geometría, o utilizamos la geometría, los sistemas de composición para expresar siempre conceptos o búsquedas arquitectónicas. En este caso, las iglesias barrocas o el mundo de la arquitectura barroca, con cierto criticismo, si se quiere, hacia el Renacimiento o hacia el manierismo, que eran estilos anteriores, el uso de los elementos de la arquitectura de una forma insólita y revolucionaria, en realidad, aunque ahora nos cueste verlo, revolucionaria para lo que era digamos, la línea de arquitectura desde el Renacimiento, ¿no? Y eso tiene su correlato en los sistemas de composición, ¿no? En este caso. Acá la elipse, que decíamos es forma característica y cierta fluidez espacial que empieza a aparecer en el barroco en contraposición a una definición más precisa, si se quiere, espacial del Renacimiento, ¿no? Nuevamente hay esta búsqueda de juego óptico para un poco distorsionar la percepción de lo real en lo que es en la dimensión de esta cúpula, donde esta especie de casetonado tiene dimensiones cada vez más pequeñas a la vez que va ganando altura este cielo raso y nos tendemos a percibir que tiene una mayor altura que la altura física, digamos, ¿no? Vamos como saltando de a 100 años prácticamente, la aparición de arquitectos que se apartan en gran medida de la arquitectura clásica, se apartan de los órdenes clásicos y hasta del ornamento, y en cierta manera eso los acerca en parte a la arquitectura del siglo XX, ¿no? A la arquitectura moderna, ¿no?
todavía, sin embargo, existe en estas obras de Ledoux, o de Thien-Louis Boulet, o de Rondelet y otros arquitectos del siglo XVIII, existe, decía, todavía una gran idea de monumentalidad, ¿no? Pero se apoyan en la geometría y en las formas clásicas de la geometría euclidiana para dar forma a los proyectos, ¿no? Bien, siglo XX, y si decíamos que el barroco era una revolución, no menos, seguramente revolución, seguramente algunos lo vemos como una de las grandes revoluciones de la arquitectura, es el arribo de la arquitectura moderna, ¿no? Una de las piezas emblemáticas, que es la Ville Savoie, y un modo de acercarse a la composición arquitectónica, que es un estallido respecto a la arquitectura clásica, ¿no? Si uno tuviera que determinar o definir cuál es el sistema de composición o las reglas de composición del movimiento moderno, sería difícil hacerlo en términos como determinantes, y probablemente la única regla que podemos llegar a determinar es que no hay una regla, ¿no? O que las distintas vertientes de la arquitectura moderna, los distintos arquitectos de la arquitectura moderna, han tomado distintos caminos como sistemas compositivos, ¿no? Y han tomado distintas reglas, ¿no? En este sentido, y acaso sea eso lo que une a los arquitectos de este periodo de la historia de la arquitectura, ¿no? La idea de que cada proyecto también puede ser, sobre todo, una actitud común ante el proyecto, y una actitud respecto de lo compositivo mucho más seguramente flexible que la arquitectura clásica, que habíamos estado tan determinada por reglas tan precisas de composición, que la acercaban seguramente a las escuelas tradicionales de bellas artes, ¿no? Europeas fundamentalmente. Le Corbusier en un momento definió estos 4 modos de trabajar la forma, que los hemos seguramente visto en alguna oportunidad, que tienen que ver con la adición de las formas, ¿no? Con el volumen puro, con la forma combinada, en este caso, entre una forma aditiva y sistema estructural, o que es el ejemplo que aquí tiene el 4, donde parece haber una sustracción de la forma, como seguramente vimos en algún proyecto de los que mostramos en la presentación de hoy a primera hora, ¿no? Tampoco, digamos, a título ilustrativo, esto decía Le Corbusier, ni siquiera me animo a decir, y de ninguna manera en el año, podríamos llegar a definir otros modos de trabajar la forma, ¿no? En el año 2021. Pero esto es lo que proponía en su momento Le Corbusier, ¿no? Algunos mediados del siglo XX y la aparición de algún estudio interesante que relacionaba, en este caso, 2 obras, de Andrea Palladio, en este caso, y de Le Corbusier, y lo hacía a partir de esta utilización de grilla compositiva, que en este caso está representado por una distancia donde esto es 2, 1, 2, 1, 2, ¿no? O también llamado AB, A, BA, como sistema compositivo, y Colin Rowe trazaba un paralelo, en realidad fundamentalmente a partir de estas grillas que eran utilizadas en estas 2 obras. Después en su estudio también profundizaba en otros aspectos en los que se permitía comparar estas obras, pero en definitiva vamos a concentrarnos en esto, que es estas líneas compositivas, ¿no? 2 obras que son muy disímiles desde la materialidad, desde la configuración, de los espacios, desde la composición misma. Una es absolutamente simétrica, ¿no? Como es el caso de la Villa Foscari o Malcontenta de Andrea Palladio, que tiene una terraza por aquí, casi coincidente con el acceso de Le Corbusier, que tiene una terraza pero descentrada, donde la escalera, digamos,
ya inicialmente accedo perdiendo toda noción de simetría y tengo una lectura más diagonal del espacio. En definitiva, como dos obras desde lo espacial y desde todo punto de vista representan dos épocas de la arquitectura muy diferentes, comparten esto que es el sistema compositivo, ¿no? Que es más o menos lo que tenemos en todos los trabajos que estamos desarrollando ahora, ¿no? Tenemos estas grillas y todo por desarrollar. Un ejemplo de cómo a partir de la grilla pueden surgir temas como absolutamente diferentes, ¿no? Cómo el propio sistema compositivo o reglas compositivas puede en este caso ser la idea de crecimiento continuo, ¿no? Que es lo que planteaba en este museo de Corbusier. Digamos, la regla compositiva de este museo estaba fundamentalmente basada en la idea de generar una pieza de arquitectura que pudiera crecer en teoría ilimitadamente, ¿no? Entonces, este museo podía hacerlo de esta manera, ¿no? Y esto nos habla un poco de esta flexibilidad en los sistemas de orden o de composición que fue adquiriendo la arquitectura desde el movimiento moderno, ¿no? El Museo de Guggenheim, algunos de ustedes conocerán, en Nueva York, que hasta en forma, con cierto paralelismo con la idea de Le Corbusier, plantea el recorrido a través de esta circulación descendiente, el recorrido para visualizar las obras de arte que están dando a este gran espacio central, ¿no? Ciertamente cierta, valga la redundancia, similitud con el caso anterior y cómo la composición o el concepto mismo de una pieza de arquitectura, en este caso está, o es consecuencia de la idea de un recorrido para ver las obras de arte. Y utiliza, en este caso, el mismo arquitecto, Frank Lloyd Wright, cuando tiene que hacer, en este caso, una residencia, una casa, utiliza un sistema compositivo que utilizó en varias obras y que ha sido muchas veces representado por él, en realidad, como la estructura del copo de nieve, ¿no? Y de la repetición de estos copos de nieve en distintos tamaños y distintas situaciones para la generación de la planta de esta vivienda, ¿no? Los elementos de la arquitectura son parte, digamos, diría fundamental y totalmente relacionada con las intenciones, ¿no? de los arquitectos. Si tuviéramos que hablar de las intenciones espaciales de Richard Neutra, seguramente la idea de conexión espacial o de fluidez entre el interior de las viviendas y los espacios semicubiertos y abiertos es seguramente el concepto que más lo define, ¿no? entre algún otro concepto. Entonces, cuando Neutra tiene que diseñar a partir de elementos, utiliza esto que es prácticamente un sello de sus obras, que se llama pata de araña, o en inglés spider leg. Y uno dice, ¿por qué utilizaría este elemento y no puso una columna acá o puso la columna en el interior? Y seguramente podemos llegar a la conclusión que la utilización de este elemento estructural tiene que ver justamente con esa idea que mencionaba anteriormente, que es lograr esa fusión o ese desdibujamiento entre el espacio interior y el espacio exterior de estas viviendas, ¿no? A partir de esta imagen, creo que es evidente, ¿no? ¿Cuál es el límite entre estos dos espacios, ¿no? El plano que vuela respecto de esta viga horizontal, que a su vez, como decía, se extiende en esta columna, la materialidad que es continua entre ambos espacios, y todo esto tiene que ver con una búsqueda desde lo espacial y con una determinada propuesta de arquitectura, ¿no? La planta misma, que no habla de una
de una vivienda, en este caso sólida, desde lo volumétrico o un monovolumen, por decirlo de alguna manera, sino que por el contrario genera esta planta centrífuga, podemos decir, donde se van desprendiendo desde un centro los volúmenes y generan típicamente estos 4 patios, que son característicos de las muchas de las viviendas de Neutra y de otros arquitectos de este periodo, de esta etapa de la arquitectura, ¿no? Es interesante entonces cuando vemos que la forma, la elección de los elementos del sistema compositivo no es una elección en sí misma, sino que empieza a estar relacionada con aspectos conceptuales de nuestros proyectos, ¿no? Esto que para la arquitectura, imágenes como la anterior de Richard Neutra eran prácticamente una revolución desde el punto de vista de la configuración de los espacios, de la concepción misma de estas viviendas. En alguna arquitectura como la japonesa, en realidad existían desde hace siglos, ¿no? Esta es una planta de un castillo de Kioto, que en su momento era capital de Japón, y desde la misma composición de la planta vemos cuánto más cerca está de una planta de Richard Neutra o de Wright, que de una composición del renacentismo italiano, ¿no? Por ejemplo. Año 1600, cero simetría, cero, digamos, centralidad o elemento protagónico de la composición, sino una planta que lo acerca mucho más a esta arquitectura del siglo pasado, ¿no? El mismo palacio, esta geometría o esta composición que también tiene que ver con un modo especial de relacionarse con el entorno, ¿no? En cierta manera maximizando esta relación con el entorno a partir de la silueta misma y de la aparición de estos espacios semicubiertos, ¿no? Y de estas terrazas. Una vivienda contemporánea en Japón, de hace algunos años, y este palacio, una imagen de este palacio que tiene 400 años, ¿no? Cuánto lo acerca a una composición, a un espacio moderno, en el caso del palacio, ¿no? Algunas vertientes o arquitectos dentro del movimiento moderno que tuvieron particularidades respecto al modo de componer sus obras, ¿no? Es un caso muy singular el de Louis Kahn, que en cierta manera claramente es un arquitecto moderno, pero a la vez retoma algunos elementos de composición o sistemas compositivos bastante tradicionales y pertenecientes, digamos, a la arquitectura occidental tradicional, ¿no? El uso de la simetría, desde el uso de la simetría hasta elementos compositivos con cierta fuerza, que lo acercan más desde su materialidad incluso a la arquitectura tradicional, ¿no? Esto creo que es evidente prácticamente. El otro día en alguna de las comisiones lo mencionábamos. Muchas de las obras de Louis Kahn, en muchas de las mismas se puede reconocer este sistema compositivo de relación de espacios de servicio, que son estos cuadrados menores, un espacio central y estos espacios intermedios, podemos decir que se generan entre los cuadrados de servicio, ¿no? Una arquitectura donde parece retomar importancia o ganar nuevamente importancia cierta rigidez en la composición espacial o en la ley de formación, ¿no? O en el orden, en cierta manera, ¿no? El anterior era un proyecto de unos baños. Esta es una obra de 40 veces más grande, que es la biblioteca de Exeter, que pese a tener como decía, una complejidad mucho mayor, es posible reconocer algunos de esos elementos compositivos que usaba Kahn en los baños de Trenton.
y cierta relación un poco ineludible con arquitectura renacentista, ¿no? Con arquitectura clásica, mejor expresado. Esta es la planta del Museo de Prado, en las cercanías de Madrid, y cierta relación evidente con el modo compositivo que proponía Louis Kahn, ¿no? Edificio de oficinas, donde aquí estos cuadrados que aparecían en los vértices, comienzan a aparecer, o en las aristas, mejor dicho, de estos volúmenes, comienzan a aparecer en la parte central de esta planta, ¿no? Una etapa también muy interesante, posterior al movimiento moderno, que tiene que ver con la búsqueda, con cierta crítica al movimiento moderno acerca de cierto desprecio o desdén que parecía tener el movimiento moderno justamente con la ciudad tradicional, y la búsqueda de una serie de arquitectos que se los agrupó históricamente en un grupo que se llamaba el Team 10 o el Team 10, que como siguiendo en cierta manera la línea del movimiento moderno, intentan retomar algunos aspectos de la ciudad tradicional, ¿no? Las plazas, las calles, los espacios urbanos que parecía haber olvidado el movimiento moderno en búsqueda de una ciudad nueva, de una arquitectura nueva, ¿no? Y algunas piezas como esta, este es el orfanato de Ámsterdam, un proyecto de Aldo van Eyck, de la década del 60, intenta retomar algunas ideas del propio existentes en la ciudad tradicional, que es la idea de calle, de plaza, de pasaje, a partir de esta planta, que tampoco un poco a la manera del Palacio de Katsura que veíamos, o a la manera del Museo de Crecimiento Ilimitado, intenta buscar esta idea de no tratar la arquitectura o la pieza de arquitectura como una composición cerrada, sino que hace en cierta manera lo contrario, y es fácil imaginarse cómo esto podría llegar a crecer, ¿no? Digamos, no hay una búsqueda de una armonía totalizadora, donde si yo saco una pieza de estos no funciona más o no puedo crecer, ¿no? Y esta es una característica importante, donde también está, a partir de esta idea de retomar elementos de la ciudad tradicional, que tienen a veces que ver con con la aparición de elementos que no son perfectos, ¿no? En la ciudad europea. La ciudad había sido muy criticada por el movimiento moderno por tener a veces tamaños que no son adecuados, calles que no tenían el ancho que tienen que tener, desorganización desde la zonificación, etcétera, etcétera. Y esta gente, el Team 10, viene a decir, bueno, retomemos y demos una vuelta de rosca a ciertos aspectos de la ciudad tradicional que no son para despreciar, ¿no? Y hay algún elemento de la ciudad que es incluso evidente en esta planta, ¿no? O el caso de Allison y Peter Smith, son otros arquitectos del mismo grupo, del Team 10, que un poco para replicar ciertos aspectos de la vida urbana y hasta ciertas, la aparición de cierta heterogeneidad, ¿no? en el tejido urbano, comienzan a desarrollar sistemas compositivos que tienen que ver con la imagen de la izquierda, ¿no? Donde aparecen calles de seguramente de distinta importancia, y desarrollan estos sistemas compositivos que tienen muy en cuenta la conectividad entre distintos elementos, ¿no? Esto puede llegar a ser cualquier cosa, ¿no? En definitiva, el esquema de la izquierda, el esquema de una vivienda o típicamente de vivienda social o de lo que sea, pero no hay una idea de composición cerrada en sí mismo, ¿no? Y es un poco, en este caso, un proyecto en particular de vivienda social, donde prácticamente este esquema que aparecía por acá, de forma muy diagramática y conceptual, es lo que da origen a plantas como esta, ¿no? Siempre en eso deberíamos focalizar, ¿no? Cómo la geometría o el sistema de composición
está en relación con las ideas que quiero llevar adelante desde la arquitectura o desde el espacio en el ejercicio que estamos trabajando ahora, ¿no? En este caso, una obra de Charles Correa, que retoma o tiene algunos aspectos relacionables a la idea del orfanato de Ámsterdam de Aldo Van Eyck, y son aproximadamente de la misma época, ¿no? Evidentemente no es una composición cerrada y combina, digamos, esta idea de grilla con la idea de elementos cerrados, y seguramente la aparición de espacios un poco indefinidos, centrales. Esto creo que es, no recuerdo, una escuela o un programa de ese tipo, o una guardería, y en cierta manera la geometría tiene que ver con la generación de un paisaje que está un poco entre lo urbano y lo arquitectónico, en este caso. Prácticamente este proyecto de Correa, que tiene una escala muchísimo mayor, y es como el Congreso, un palacio de congresos, podemos llegar a decir. Es un proyecto de una escala mayor, pero es casi el mismo proyecto que este, en cierta manera. De una mayor complejidad, donde aparecen un montón de funciones que aparecen inscritas en este círculo, pero generando esta especie de espacio urbano dentro de la pieza de arquitectura, ¿no? Aparecen una serie de funciones desde lugares de reunión, palacios de congreso, residencias, etcétera, etcétera, oficinas de los ministros, biblioteca, en esta especie en esta, digamos, composición que está restricta al círculo, pero que genera a través de su geometría una serie de espacios bastante indefinidos, ¿no? Una relación entre los espacios que parecen estar conformados por alguna lógica, digamos, como este círculo, ¿no? Que tendrá determinada función. Vidam Sabah, justo veo la referencia, la verdad que me mató. Digo, voy a ver P, Vidam Sabah, ahí se me escapa lo que es. ¿No? Pero F, hall, esto, digamos, es un determinado hall para determinada, un auditorio, en definitiva, que tiene sus medidas que tendrá que tener, aunque bastante singular también, y lo que me interesaba recalcar es la indefinición de muchos espacios, ¿no? Que son especies a veces de intersticios o de espacios intermedios entre un espacio y otro, ¿no? Y que realmente es en otra escala lo que era el proyecto anterior que veíamos, ¿no? Acá una imagen, bueno, de este modelo, ¿no? Cómo lograr determinada unidad con una variedad evidente de formas, ¿no? Vamos haciendo como un recorrido bastante rápido y acelerado, pero digamos, no pretendo obviamente tener rigurosidad histórica, sino focalizar en algunos temas, ¿no? En este caso, Peter Eichmann, que arriba al mundo de la arquitectura fundamentalmente criticando muchos aspectos del movimiento moderno, ¿no? En cierta manera criticando un determinismo, un positivismo del movimiento moderno, o un determinismo y que Eichmann un poco lo ve en cierta manera lejano del mundo contemporáneo, y plantea cuestiones más cercanas al caos o a la colisión como interpretación del mundo contemporáneo, ¿no? Digamos, habiendo dicho esto, evidentemente se nutre de muchas de las composiciones o mucha de la arquitectura del movimiento moderno, ¿no? En la década del 60 construyó 10 casas, no recuerdo si están todas construidas, que fueron como ejemplos bastante paradigmáticos de la obra de Peter Eichmann y de ese periodo de la arquitectura, ¿no? Esta, que es la casa número 2, está basada fundamentalmente en este desplazamiento de un cubo respecto de otro. Digamos, acá, en la imagen de la izquierda, ¿no? Hay un cubo que se desplaza, y eso es el sistema compositivo que va a regir
la composición de esta casa, ¿no? Que tiene una complejidad de espacios semicubiertos que están por aquí, etcétera, etcétera, pero ustedes podrán distinguir aquí, por ejemplo, mirando más exhaustivamente la obra, cómo este desplazamiento genera los espacios y los planos, la ubicación de los planos de esta vivienda, ¿no? Acá es evidente, ¿no? Y utiliza luego, en forma bastante estricta también, ¿no? Peter Eastman en cierta manera era bastante formal y muchas veces priorizaba esto que venía de aspectos como estrictamente formales para luego proyectar, ¿no? Tuvo algún ejemplo bastante célebre en un momento para poner un hueco, terminó poniendo un hueco en el medio de una habitación que prácticamente era un peligro porque te podías caer, pero priorizó lo que le dictaba un poco la forma, ¿no? Acá, digamos, es más evidente cómo esto, que quizás a simple vista no es tan fácil de determinar, ¿no? Por digamos, la complejidad de los elementos que aparecen. Vemos la aparición de este doble muro que proviene de aquel cuadrado desplazado, ¿no? Planta. Acá es más evidente lo que sucede en este caso, y creo que es un ejemplo como muy interesante para el trabajo que estamos llevando adelante. Y fíjense de qué simpleza o de qué operación simple parte con el cubo para lograr situaciones espaciales que son muy evidentemente complejas, ¿no? Otro caso, bueno, que nos acerca bastante a esto de los 9 cuadrados, y básicamente es una grilla de 9 cuadrados que gira a 45 grados para dar forma a la casa número 3 de nuestro amigo Pedro Eisenman. Bien, para cerrar con Peter Eastman, una obra más contemporánea, Centro de las Artes de Santiago de Compostela, que debe ser un proyecto, no lo tengo acá, debe ser del, no sé, 2005, se me ocurre, y es básicamente la aparición en esta ciudad de un centro de las artes de una escala gigante, realmente incluso para la escala de la ciudad de Santiago de Compostela, y es la aparición de esto que tenemos en la cima de esta montaña, y que me interesa mostrar por una serie de temas, ¿no? Más allá de que el proyecto terminó siendo como no demasiado exitoso, es bastante furiosa esta la gente de Santiago de Compostela, y es un proyecto que terminó saliendo 20 veces más de lo que estaba previsto, y entonces, ¿por qué lo estoy mostrando? Digamos, porque no parece un buen ejemplo. Sí, es muy interesante desde la concepción misma. Esto fue inicialmente un concurso y nos sirve para explicar una serie de temas, ¿no? Vamos a mostrar esta imagen primero. Esto es en construcción, en este caso el centro que está en el tope de la montaña, y para el que Peter Eastman parte de un sistema compositivo que juxtapone distintas grillas, ¿no? Por un lado, una grilla cartesiana, o sea, a 90 grados, a lo que le superpone la grilla de Santiago de Compostela, mejor dicho, la planta de la ciudad histórica, que es una planta orgánica con este tipo de calles que no tienen una forma geométrica. Lo superpone a la grilla cartesiana y a su vez superpone una grilla que es a partir de esta vieira, que es como la comida tradicional de Santiago de Compostela, y genera a través de esas grillas compositivas su obra, ¿no? Era como mucho más, en realidad, no tengo una imagen. Las imágenes del concurso eran bastante más seductoras que esto, porque tenía un modelito en particular hecho en madera que parecía ser
la obra una continuación de la montaña, donde se generaban algunos tajos en alguna, digamos, una operación como bastante topográfica, ¿no? Y un poco más, no digo mimetizada, pero sí relacionada con la propia montaña. Evidentemente, no terminó. Pensé que tenía la foto de un modelo de madera que realmente era muy, muy bonito, o muy interesante, ¿no? Lo muestro casi este ejemplo como un extremo, en este caso, criticable en mayor o menor medida, de sistemas compositivos, ¿no? En este caso en extremo, ¿no? Fíjense que para seguir esta grilla como cartesiana, prácticamente este elemento acá se une con esto, no importa si es piso o techo, pero lo que importa es esta imagen como de estampilla, ¿no? sobre el terreno natural. Y Peter Eisman, bueno, suele hacer estas cosas, ¿no? Digamos, yo lo expliqué en términos los más rasos o simples posible, o en definitiva estoy explicando lo que veo de acá o lo que más o menos leí sin detenerme en alguna explicación más o menos metafísica que podría llegar a brindarnos Peter Eisman, ¿no? Acerca de esto. Fíjense cómo terminó, digamos, determinando esta forma, la generación de esto, que desde el punto de vista espacial es un poco más polémico, ¿no? Qué grande superficie de piedra, ¿no? Que no, sin prácticamente uso y demás. Bien. Como hablamos que la arquitectura moderna, prácticamente cada proyecto hasta puede tener sus propias reglas de composición, ¿no? O cada arquitecto, cada obra, un poco a partir de cada proyecto o de cada ubicación, ¿no? de cada proyecto. En este caso, como una casa puede partir del concepto de Moebius, ¿no? De esta cinta infinita, ¿no? Y bueno, me parece un ejemplo como interesante en ese sentido, ¿no? Partir de un concepto que en definitiva es bastante único de esta casa, ¿no? Y es la idea de conectar la vivienda de esta manera, de la misma manera que la cinta Moebius, que parece no tener principio ni fin, ¿no? Y después, digamos, cada decisión proyectual va a ser seguramente en ese sentido, a partir de esta linealidad que tiende a unificar los espacios y a tener esa lectura de continuo espacial, ¿no? La obra de esta pequeña vivienda de Álvaro Siza, donde aparecen, ustedes fíjense, algunos ejes, algunos principales o secundarios que dan forma aparentemente hasta arbitraria, ¿no? Y que seguramente tiene que ver, en definitiva, con la generación de estos lugares, ¿no? Intermedios o de este patio de forma prácticamente no demasiado geométrica, sino que le acerca un punto también a la geometría o a la percepción de una calle de una ciudad europea, ¿no? Donde nada generalmente está demasiado alineado con el resto. Muy bien. Creo que es en ese sentido un ejemplo interesante. A partir de esta planta, cómo podemos llegar a determinar hasta ciertas líneas que parecen invisibles o difíciles de percibir si estamos caminando por acá o ingresando a la vivienda, pero que dieron cierto orden a esta composición, ¿no? Entendiendo que orden no necesariamente tiene que ver con homogeneidad. Este es otro ejemplo que muestra un poco la idea de relación entre la geometría y la idea conceptual. El caso del memorial de Diana, de la princesa Diana en Londres, que un poco representa a nivel conceptual el propio trayecto de la vida de la princesa en este círculo continuo de agua que transita algún espacio
de cierta calma, a veces tiene una velocidad mayor de agua y representa un estado más inestable de la vida de la princesa, ¿no? Y de qué forma se representa esta idea de múltiples estados. Bueno, a partir de una forma que no es evidentemente una forma rígida, circular o cuadrada, sino que es a través de esta pieza un poco más orgánica o amorfa en términos geométricos clásicos, generando una pieza que digamos, adquiere distintos anchos en su trayecto, distintas pendientes, ¿no? Evidentemente, esta planta más precisa, ¿no? Casi para un dibujo en realidad para construir, representa con comprensión esta geometría que no es aislada, sino que tiene profundamente que ver con la idea conceptual que tenían los arquitectos para representar esto, ¿no? A veces el mundo de la forma, o digamos, estar en una materia que se llama morfología, creo que no nos debería alejar de la idea que detrás de cada forma hay un concepto, ¿no? O una idea, ¿no? Que si bien acá no la materializamos porque no lo construimos en términos de arquitectura o de proyecto constructivo, y tampoco hablamos de funciones, sí deberíamos comenzar a hilvanar esta idea de forma y cierta idea detrás de la forma, ¿no? Fundamentalmente desde lo espacial, ¿no? Para ir, un par de ejemplos para ir cerrando, en realidad, tienen que ver con la obra de Zaha Hadid, donde es evidente nuevamente esta relación entre la geometría, el sistema de composición y las ideas, ¿no? Que evidentemente acá pasan por la gran fluidez de los espacios, donde lo que acá es piso en algún momento se transforma en techo, se transforma pegando la vuelta en este primer piso, y evidentemente el sistema geométrico no hace más que reflejar esta intención de fluidez en las formas, y eso se traslada naturalmente al espacio interior, ¿no? Es evidente que con los círculos, los cuadrados, los triángulos, los rombos no nos alcanza para proyectar esto, ¿no? Esto es evidente, sería como un error, ¿no? Y a veces es lo que nos pasa, ¿no? En algunos proyectos, sobre todo de los años iniciales de la carrera, ¿no? Acá estamos trabajando no nos alcanza con la geometría euclidiana, y acá hablamos de curvaturas no uniformes, curvaturas definidas por puntos, y seguramente la muy necesaria aparición del software, ¿no? De computers que nos ayudan a generar estas formas, ¿no? Aquí está un poco lo que mencionaba. Estas curvas están definidas por puntos, ¿no? Que modificando su parámetro de alto o de ubicación espacial van a generar la forma, en este caso de la cubierta de la ópera de Bakú, ¿no? En Azerbaiyán. Y creo que llegamos al último ejemplo, también de Zaha Hadid, en este caso un proyecto urbano, que básicamente parte del completamiento de esto que está por el centro, que son terrenos que estaban vacíos entre dos barrios de Estambul, que son Kartal y Pendik, ¿no? Y el proyecto se llama Kartal Pendik, y creo que es un ejemplo interesante de cómo contextualizar un determinado concepto de arquitectura, ¿no? De qué manera, de una forma tan irregular, ¿no? Con trazados distintos que vienen de cada lado, lograr insertar ideas de configuración de espacios urbanos, en este caso, que no tienen necesariamente que ver con lo existente, pero también tienen que funcionar, digamos, en forma conectada con ese contexto, ¿no? En este caso, también nos sirve como ejemplo un poco
casi como para cerrar la charla, de un nuevo modo de proyectar que tiene que ver con el parametricismo, que tiene que ver con la incorporación cada vez más protagónica del software, ¿no? El parametricismo tiene que ver con la idea de que el arquitecto no diseña directamente, sino que genera determinados parámetros que luego carga en un software, y el software nos va a dar determinadas opciones en base a esos parámetros, ¿no? Eso, como he dicho, bastante, o lo más simple que se me ocurre, en realidad, ¿no? Entonces, en cierta manera, el arquitecto, más que diseñar directamente, está escribiendo un guión, se llama de esta manera guión, en términos de software o de script, por ejemplo, para unir a través del trazado de las calles estos dos sectores de la ciudad, ¿no? Entonces, uno de los parámetros puede ser, bueno, las distancias más cortas posibles, que seguramente tienen que ver con estos links directos, ¿no? Unir lo más corto posible, esto no sé qué otro parámetro tendrá, pero ya incluyendo alguna cuestión de curvaturas, ¿no? En este caso. Creo que son, digamos, temas que son naturalmente interesantes para ver. Y digamos, este mismo mundo paramétrico también, recién lo veíamos en el trazado, puede servir para, en este caso, dar forma a los edificios, que seguramente en este caso hay una intención de diseño de tomar una altura menor, más equiparable a lo existente, para ir generando como estas islas de elementos más altos, ¿no? Más allá de la forma en sí mismo, me interesaba mostrarlo como un ejemplo de este mundo de la arquitectura paramétrica, ¿no? Esto que está por acá arriba es como el guión, ¿no? O el guión de los parámetros, ¿no? Estos son distintos parámetros que se van modificando y modifican otros, ¿no? Parece quizás como un poco loco ahora, pero esto está sucediendo. También, digamos, también, en realidad, cuando proyectamos, continuamente estamos haciendo esto de generar parámetros, ¿no? Quizás no a través del software, pero lo hacemos como para, o lo hacen para ustedes mismos, ¿no? Bien. Pensé que tenía algo más de este proyecto, pero ahí cerramos la clase de hoy. Voy a parar acá el tema del recording.